la cual el gobierno afirma que la inflación está disminuyendo, mientras que nosotros sentimos que los productos cada vez son más costosos. También te explicaremos por qué EEU se podría quedar sin dinero pronto y cuáles serían sus consecuencias. Además, te daremos algunos buenos consejos para poder sobrevivir con esta economía que está al borde del colapso absoluto. Si lees los periódicos, seguramente encontrarás muchas noticias negativas sobre la economía de los EEUU. Por ejemplo, la CNBC confirma que las ventas minoristas en EEUU cayeron un 1% en medio de la alta inflación. EEUU se encuentra al borde de una crisis económica y dentro de las muchas razones que la causarían, hay dos en particular que preocupan mucho al gobierno: la inflación y la cantidad de dinero que el país debe a millones de inversores. Comencemos hablando sobre la inflación, que durante el último año y medio ha sido el problema más importante para nuestra economía, ya que hace que muchos de los precios de las cosas suban y que cada vez podamos comprar menos cosas. Muchos expertos dicen que la inflación está disminuyendo. Si miramos a la realidad, veremos que después del pico de mediados del año pasado, la inflación se ha reducido al nivel anual. En abril de este año, la inflación fue un porcentaje. Es importante aclarar que esto no significa que los precios no estén aumentando, sino que simplemente están aumentando menos. Por ejemplo, en junio del año pasado, la inflación anual era de un tipo en específico, lo que significaba que los precios aumentaron en ese porcentaje. Durante junio de ese año y junio del siguiente, la situación cambió. Pero medir la inflación no es tan fácil como simplemente observar la línea de un gráfico que el gobierno de los Estados Unidos podría quedarse sin dinero, lo que llevaría a millones de personas a perder sus trabajos y a una grave crisis económica global. La causa de esa crisis sería la falta de acuerdo entre los políticos para solucionar la situación. Mientras tanto, millonarios como Warren Buffett venden sus acciones y advierten que la crisis económica es inminente, junto con la inflación. La inflación hace que cada vez podamos comprar menos cosas y tengamos que recortar nuestros gastos diarios para sobrevivir. En este video hablaremos sobre la razón por la cual el gobierno afirma que la inflación está disminuyendo, mientras que nosotros sentimos que los productos cada vez son más costosos. También te explicaremos por qué Estados Unidos se podría quedar sin dinero pronto y cuáles serían sus consecuencias. Además, te daremos algunos buenos consejos para poder sobrevivir con esta economía que está al borde del colapso absoluto. Si lees los periódicos, seguramente encontrarás muchas noticias negativas sobre la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, la CNBC confirma que las ventas minoristas en Estados Unidos cayeron un 1% en medio de la alta inflación. Estados Unidos se encuentra al borde de una crisis económica y dentro de las muchas razones que la causarían, hay dos en particular que preocupan mucho al gobierno: la inflación y la cantidad de dinero que el país debe a millones de inversores. Comencemos hablando sobre la inflación, que durante el último año y medio ha sido el problema más importante para nuestra economía, ya que hace que muchos de los precios de las cosas suban y que cada vez podamos comprar menos cosas. Muchos expertos dicen que la inflación está disminuyendo. Si miramos a la realidad, veremos que después del pico de mediados del año pasado, la inflación se ha reducido al nivel anual. En abril de este año, la inflación fue un porcentaje. Es importante aclarar que esto no significa que los precios no estén aumentando, sino que simplemente están aumentando menos. Por ejemplo, en junio del año pasado, la inflación anual era de un tipo en específico, lo que significaba que los precios aumentaron en ese porcentaje. Durante junio de ese año y junio del siguiente, la situación cambió. Pero medir la inflación no es tan fácil como simplemente observar la línea de un gráfico que sube o baja. Por eso ahora vamos a profundizar un poco más sobre este indicador para saber si realmente está disminuyendo y si debemos de preocuparnos por un aumento en el futuro. La mejor forma de medir cómo afecta la inflación es a través de un índice llamado IPC, que significa Índice de Precio al Consumidor. Este indicador se calcula haciendo un promedio de los precios de las cosas que compramos con más frecuencia, como la comida y la ropa, y cómo se va ajustando periódicamente.
El IPC mide el aumento de los precios en cientos y ciertos productos al año. Por ejemplo, el arroz es uno de los productos que se mide en el IPC. Si deseas conocer el aumento de precios de junio, julio y agosto, hay que medirlo mes con mes para saber cómo fue, y también estaría muy bien hacerlo respecto al año anterior. Para las personas, esto es útil para saber cuánto aumentan sus gastos mensuales. Sin embargo, el IPC tiene un problema. No es exacto para que el gobierno sepa si la inflación está bajando o no. Algunos productos de los que se toman en cuenta para calcular esto suben o bajan mucho por razones que no tienen que ver con la inflación de los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio del trigo se disparó porque Ucrania y Rusia eran uno de los principales productores de trigo del mundo. La guerra hizo que estos países produjeran menos y el trigo escaseó en todo el globo terráqueo. Si los precios suben mucho y el gobierno USA a esos precios para medir la inflación, podría pensar que la inflación está subiendo en Estados Unidos, cuando en realidad es culpa de algo que pasó en otro país. Por eso, el IPC no es tan útil para medir la inflación desde la perspectiva del gobierno, porque no le sirve para saber si está bajando o subiendo realmente. Para solucionar esto, al gobierno se le ocurrió otra forma de medir la inflación, al que le llaman inflación núcleo. Esta inflación núcleo quita el cálculo de alimentos y energía, ya que aquellos productos pueden subir o bajar por causas ajenas a la inflación de Estados Unidos. Este tipo de inflación ha estado bajando, pero no tanto como la inflación medida por el IPC. En vez de caer de un 9 a un 4%, la inflación núcleo cayó de un 5,5% en septiembre a un 5% en abril. Además, si analizamos los últimos meses, veremos que la inflación parece estar estancada. Entonces, ¿por qué existe esa diferencia entre el cálculo del IPC? No todos los productos tienen el mismo peso en el cálculo. Los alimentos y las bebidas representan el 14% del promedio de los precios, el costo de la vivienda, que incluye los alquileres, las cuotas de los préstamos usados para comprar casas y los servicios como el gas o la luz, el 42%, y el transporte desarrolla un 15%. Desde abril, el costo del consumo disminuyó desde $8 el litro a $0.10 el litro. Eso significó que se redujera el costo del transporte porque las empresas transportistas ocupan combustible para sus vehículos. Además, el costo de energía cayó un 5% en abril con respecto al mismo mes del año anterior, lo que hizo que bajara el costo de la vivienda. Entonces, por más que algunos productos como los alimentos sigan aumentando mucho de precio, la inflación no aumenta tanto, porque al mismo tiempo los precios de los productos como la energía o el combustible están bajando y el calcular la inflación se contrarresta. De hecho, los precios de los alimentos y las bebidas subieron un 1% con respecto a abril del año anterior, muy por encima de la inflación. En resumen, el análisis de la inflación muestra que algunos productos están bajando, como el combustible o la energía en algunas regiones de los países, pero los alimentos han aumentado mucho más que la inflación promedio. La medición de la inflación, que no incluye los precios de los alimentos y la energía, se ha mantenido casi igual. Esto preocupa a los economistas de la Reserva Federal, que podrán tomar medidas para solucionar la inflación. Bajar la inflación significa sacar dinero extra de la economía. Para hacerlo, la Reserva Federal sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Si la inflación no baja, la Reserva Federal se verá obligada a subir aún más la tasa de interés, pero al hacerlo, las empresas reducen costos y despiden trabajadores, generando desempleo. Hay una esperanza que la inflación baje en los próximos meses, relacionada con el precio de los alquileres. El costo de la vivienda subió un 1% en abril, por debajo de lo esperado, lo cual significa que los aumentos en los precios de los alquileres están empezando a ser cada vez más bajos, y eso podría ayudar a bajar la inflación, que USA la Reserva Federal para decidir si debe subir o bajar el interés, aunque obviamente esto también afecta a toda una industria inmobiliaria. El segundo problema importante que tienen los Estados Unidos es la cantidad de dinero que el país debe a los inversores. El gobierno de los Estados Unidos pide dinero prestado a inversores en la bolsa para bajar la inflación, pagar los gastos de gobierno y devolver préstamos anteriores.
Pero el gobierno no puede tomar préstamos todo el tiempo, ya que hay un límite a la cantidad de dinero que puede pedir prestado. Si el gobierno de Estados Unidos necesita dinero y ya alcanzó el límite de lo que puede pedir prestado, el gobierno se quedaría sin dinero. Esto significa que tendría que reducir gastos, despedir empleados y dejar de construir autopistas, o también dejar de pagar las jubilaciones y pensar a los empleados retirados del gobierno. Además, el país no tendría dinero para resolver los préstamos que tomó, como los bonos del tesoro que usó para pedir dinero prestado a los inversores de la bolsa, y sería la primera vez en toda la historia de los Estados Unidos que esta nación no pague sus préstamos. Todo esto podría solucionarse si el gobierno imprime dinero y lo usara para pagar sus préstamos y gastos que debe. Pero como vimos antes, imprimir dinero generaría más inflación, pero esa no es la opción, y ese es justamente el problema que enfrenta el día de hoy Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos podría quedarse sin dinero el 1 de junio si el Congreso no permite que el gobierno pida más dinero prestado. Aumentar el límite de préstamo es algo bastante común en Estados Unidos. De hecho, el Congreso ha aprobado aumentos al límite de préstamos 78 veces. Por ejemplo, durante la presidencia de Bush en el pasado, el Congreso estaba a cargo de autorizar todos los gastos de gobierno. Esto hacía que las decisiones de gobierno fueran mucho más lentas, ya que para todo tenían que pedir autorización del Congreso. Entonces, en 1917 se creó la ley Liberty Bond, que estableció que dentro de lo determinado por el Congreso, podría el gobierno tomar préstamos y gastar el dinero que quisiera. Y si quisiera pedir más, tendría que solicitar al Congreso que subiera ese límite. Gracias a que ahora el Congreso siempre autorizó los aumentos al límite de préstamos, los inversores le prestaron dinero a Estados Unidos, con tranquilidad de que lo iba a poder devolver porque confiaban en que el Congreso lo aprobaba. De hecho, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos se consideran la inversión más segura del mundo justamente porque la probabilidad de que el gobierno de Estados Unidos no devuelva el dinero que pidió prestado es prácticamente cero. Por eso, si Estados Unidos dejara de pagar sus préstamos, las inversiones dependerían de su confianza al país y sería difícil lograr que volvieran a prestar dinero en el futuro. Es realmente probable que el Congreso se ponga de acuerdo para aprobar el aumento antes de que sea demasiado tarde, ya que de lo contrario el gobierno no podría pedir más dinero prestado, y eso haría que se quedase sin dinero. Ahora bien, ¿qué probabilidad hay que no lleguen a un acuerdo? A lo largo de la historia, republicanos y demócratas siempre han logrado ponerse de acuerdo. Es importante que lleguen a un acuerdo para evitar consecuencias que ya se han mencionado y también que han propiciado la caída de Wall Street en un pasado. Este debate es normal porque cuando un partido está en el poder, quiere gastar dinero para mejorar la economía. Por ejemplo, construir autopistas, emplear a miles de trabajadores, etc. Mientras tanto, el otro partido quiere que dejen de gastar dinero para que la economía empeore y así la gente los vote en la próxima elección. Aunque esto es normal, el debate se está haciendo demasiado largo y parece que no lleguen a un acuerdo cercano. Kevin McCarthy, uno de los políticos republicanos más importantes, dijo que no hay proceso para las conversaciones con los demócratas. Los republicanos utilizan el límite de préstamo como la mejor forma de presionar a los demócratas para hacer lo que ellos quieren. Por eso son tan duros al momento de negociar. Como la fecha límite se acerca, varios expertos ya están hablando sobre las consecuencias de que los Estados Unidos se quede sin dinero. Dynasty es una empresa que se dedica a analizar datos de economía y bolsa. Dijo que si los Estados Unidos dejaran de pagar sus préstamos, se generaría unas crisis cuales podrían perderse cerca de hasta 7-8 millones de puestos de trabajo y las acciones caerían un 20%. El efecto se extendería a todos los mercados del mundo. Por eso, lo más probable es que los republicanos y los demócratas terminen acaudando el aumento del límite. Después de todo, hacer lo contrario implicaría una crisis mundial peor que la actual. ¿Tienes acciones u otras inversiones? Tal vez sea un buen momento para tomar decisiones importantes. Además, si la inflación no comienza a bajar más rápido, la Reserva Federal se verá obligada a subir más la tasa de interés, lo que hará que más inversores le den su dinero al gobierno en vez de a las empresas.
Esto aumentará los despidos y tendremos aún menos dinero para comprar cosas. Una encuesta entre economistas muestra que hay una probabilidad de casi un 80% que la Reserva Federal mantenga la tasa de interés como está hoy 5,25, frente a un 20% de probabilidad de que suba 5,5. Esto se debe a que la inflación sigue bajando, pero como la inflación que mira la Reserva Federal no tiene en cuenta los alimentos y la energía, no está bajando tan rápido. Es posible que a medida que pasen los días, la probabilidad de que la tasa suba vaya aumentando. Por eso, hoy en día es más importante que nunca asegurarse de invertir el dinero donde sea menos fácil y menos probable perderlo. Una opción es comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos o CETES directo en México, que hoy en día está dando una tasa de interés bastante decente. Además, es importante que hagas lo posible para mantener tu empleo, ya que los despidos van a aumentar y conseguir un nuevo trabajo podría ser bastante difícil. Las probabilidades de una crisis económica más grande son altas si no se logra aumentar el dinero que tiene Estados Unidos para pedir prestado, lo que podría resultar en graves problemas para el mundo. Si te gustó el video, déjanos un comentario. El algoritmo de TikTok valora demasiado que tú comentes y que participes. Dale like, activa la campana de notificaciones y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.